Buenas noches. En estos últimos años de crisis hemos visto cómo millones de personas han perdido su empleo, cómo los que lo conservan no pueden vivir de su sueldo. En definitiva, cómo ya no queda nada de aquel gran país que decían que era España en época de bonanza. Lo que parece que no hemos visto con tanta claridad ha sido el deterioro de las familias. En miles de ellas, los progenitores no tienen ningún tipo de ingreso. Entonces, ¿cómo es la vida de sus niños? Esto es de lo que queremos hablarles esta noche, de la pobreza infantil en Galicia, algo ante lo que muchos han decidido taparse los ojos. Hace unos días, la viceportavoz de AGE en el Parlamento decía que en nuestra comunidad hay niños que pasan hambre. Ya lo habían advertido las organizaciones de ayuda, pero el problema del hambre es que no se puede medir, no hay datos. Esta noche queremos presentarles algunos ejemplos. Si lo que les vamos a mostrar no es hambre, se le parece bastante. Hoy, en Informe en V, Vivir del aire. Yo creo que ahora empezamos a ver la luz al final del túnel. Podemos decirlo porque es verdad. España ya ha salido de la recesión económica en el año 2013. Cuanto antes ahondábamos en el agujero, ahora buscamos la luz de la superficie. Ya estamos diciendo adiós a la mayor crisis económica que hemos tenido en nuestra historia. Hoy podemos decir que no solo hay luz al final del túnel, sino lo que se atisba es la salida del túnel de la crisis económica de España. Es la cantinela de todos los días. Nuestros gestores anunciando que la crisis está más cerca de ser un espejismo que una realidad. Lo dice la macroeconomía. Pero, ¿qué pasa en la calle? En España sigue habiendo casi 6 millones de parados y la recuperación del empleo suena a chiste malo. A pesar de Montoro, los sueldos han bajado. Los españoles tienen cada vez menos poder adquisitivo. ¿Estamos más cerca de la recuperación o de la pobreza? ¿Cuál es la realidad de la calle? Eu non sei, señor Feijóo, se vostede coñece que hai nenos que xa nin siquiera poden facer unha comida diaria, que hai nenos e nenas que pasan fame, que pasan frío. Eu dígolle que os últimos datos de Cáritas e de UNICEF, que non son organismos revolucionarios, están situando a pobreza infantil en Galicia por enriba do 20%. Agradezolle moito, por certo, que traiga informes da Igrexa ao Parlamento. Alá vostede, señoría. A Igrexa ten os seus dados e o Instituto Nacional de Estadística Laico tamén ten os seus dados. A pobreza en Galicia no ano 2008 era do 21%. E agora é do 18,8%. La viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, llevaba la polémica al Parlamento, pero también la alerta. A ella le pedimos un ejercicio de análisis después de su enfrentamiento con el presidente de la Xunta. Eu respeto ao presidente da Xunta de Galicia, foi votado e me parece que é o presidente deste país, non? O que é inaudito é dicir que negue a realidade, non? E mesmo que a resposta aos datos que eu facilito seña descalificar a Cáritas. Cáritas, insisto, é incombatible nos seus informes sociais. Se non fora, lamentablemente, por Cáritas e outras organizacións, dende logo, a cobertura que dan as políticas públicas non existe. Cáritas alertaba ya en el año 2012 que la tasa de riesgo de pobreza infantil en Galicia alcanzaba el 18,8% de los gallegos, que el 11,9% de los hogares tenían problemas para llegar a fin de mes. Y el dato más escalofriante, en 2013 aseguraba que había 650.000 gallegos en riesgo de exclusión social, 120.000 en situación de pobreza severa.
O que é evidente é que a situación ten mudado, o que é evidente que a xente está pasando moi mal, o que é evidente que Cáritas está sinalando que 650.000 persoas en Galicia son pobres. Temos os comedores sociais que hai en cada un dos municipios do noso país, hai colas para ir a comer. Eu na miña familia, que teño unha familia corta, teño 4 persoas en desemprego. Non pasa nada porque eu non teño ese problema, pero quero dicir, agora mesmo, xusto antes de estar aquí, varias persoas que coñezo e que non son persoas, digamos, non do que viña sendo habitual, non de estar excluídas socialmente, porque me coñecen, pedíronme diñeiro. Un día después de la refriega parlamentaria, Cáritas hacía público un nuevo informe demoledor. Según Cáritas Europa, España es el segundo país en índice de pobreza infantil. El riesgo de pobreza entre los menores de 18 años se situó en el 29,9%. La media de la Unión Europea está en el 21%. 700.000 familias en España no tienen ingresos. El coordinador de este estudio, Francisco Lorenzo, ponía otro ejemplo. Ayudar a estas familias costaría 2.600 millones. Lo mismo que rescatar las autopistas. Si estos 500.000 hogares sin ingresos que hablamos, descontando los que reciben rentas mínimas, se les proporciona una cantidad no excesiva, ni mucho menos, en torno al 60-70% del salario mínimo interprofesional, nos situamos en un gasto de 2.600 millones de euros. 6.600 millones de euros, que suena que es mucho dinero, que acabaría con la pobreza severa en nuestro país. La mezcla de conceptos, esto de que la pobreza en España se erradica con un poco más de presupuesto público, está bien para las sociedades, centralizadas, de planificación central, pero lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo. Y si hay más desigualdad en España es por consecuencia de la crisis y del paro que ha generado esa crisis de la que estamos saliendo. Y cuando se compara con el llamado rescate de autopistas, se está olvidando que si se dejaran quebrar las autopistas al Estado, es decir, a ese presupuesto que han visto ahí, le costaría 3.600 millones en un solo año. Desde Cáritas en Galicia no quieren entrar en la batalla de los datos, y menos en la batalla de los políticos. Afirmaciones, desmentidos, descalificaciones, todo eso les da igual. Se amparan en el último informe de Cáritas Europa porque no tienen datos recientes, referidos a nuestra comunidad. Ellos trabajan sobre el terreno y saben lo que hay. Yo creo que tienen que llegar a un acuerdo los políticos, que me da la impresión de que ahí hubo una discrepancia de números y de caracteres, y lo que a mí me molesta es que se pueda criticar el trabajo de Cáritas cuando hacemos un trabajo muy concienzudo a través de nuestra fundación FOESA, los datos que se publicaron esta última semana, pero fundamentalmente a mí lo que me preocupa, e insisto, es que se pueda jugar políticamente con la pobreza. En los últimos días, la realidad que transmite Cáritas ha recibido un importante respaldo, después de la toma de distancia del presidente de la Xunta y del rechazo por parte de Cristóbal Montoro. El Valedor do Pobo manifestaba que le da total credibilidad a sus datos. Es más, se ha recibido la primera demanda en la historia, por desnutrición. Referido a desnutrición ou posible desnutrición, temos unha queixa en marcha presentada, pero fai 2 semanas. Estamos na investigación a través de ONGs, a través de servicios sociais e a través da Xunta e de outras entidades. O que estamos facendo é buscar varias fontes de información. Temos unha grande rede de contactos en ONGs que usamos para contrastar información pública. Nos gusta que nuestro trabajo se conozca, que el que considere oportuno nos dé el respaldo o no nos dé el respaldo. El Valedor do Pobo, puedo decirles que las Cáritas de Galicia mantuvimos con él varias reuniones denunciando temas que se estaban produciendo a nivel de comunidad autónoma relacionados bien con la Risga, con las prestaciones sociales, con las atenciones sanitarias, y también en una de esas reuniones se habló de la pobreza infantil y del problema que estaban teniendo niños, según informes que él había recibido, y nos preguntó si nosotros teníamos constatación de ello, de que había niños que solo hacían una comida al día, que era la que tenían en el colegio. En el momento que nosotros tenemos noticias o conocimiento de una situación de cualquier tipo de escasez de comida infantil, nosotros vamos directamente a atacarlos.
después de una semana de reacciones, la pelota regresó al tejado del presidente de la Xunta. En la reunión semanal del Gobierno, la situación de los niños gallegos volvía a la palestra. Todos os datos oficiais e todos os datos reais de consultas de pediatría, de consultas de medicina xeral e de comedores escolares temos coñecemento en todos os casos. O valedor está precisamente para detectar as deficiencias e se detecta algunha deficiencia para trasladala á Administración Autonómica. Cando detecte algunha deficiencia e a traslade á Administración Autonómica, actuaremos de forma inmediata. De momento non temos ninguna deficiencia que o valedor nos trasladara desde o punto de vista de malnutrición. Más allá de esta polémica, Cáritas sabe lo que ve día a día en los hogares que tienen necesidades. No les gusta hablar de casos concretos, pero no pueden evitar recordar aquello que les ha impactado. Nos dicen de una familia que tienen entendido que están pasando problemas alimenticios y, en una palabra, posiblemente hambre. Entonces, cuando los servicios sociales van a verlos, y esa historia la conozco, cuando los servicios sociales van a verlos, se encuentran a dos niños, algo desnutridos o bastante desnutridos, y cuando se le pregunta a los niños por parte de los servicios sociales que habían comido, dijeron agua con harina. Ya que los datos de Cáritas no parecen reales para algunos, seguimos nuestro recorrido por otro emblema en esto de la ayuda al necesitado. En Cruz Roja Galicia tampoco son ajenos a lo que está pasando. Hay más demanda y los perfiles han cambiado. Nosotros trabajamos con colectivos muy vulnerables, pero en los últimos años es cierto que se están acercando familias que por la situación de crisis, de un desempleo repentino, se encuentran en una situación de pobreza sobrevenida. Nosotros no tenemos datos de desnutrición infantil. Lo que sí estamos detectando es que muchos de los niños y niñas que acuden a nuestros proyectos de apoyo escolar pues estaban yendo a la cama sin cenar. Entonces hemos puesto en marcha pues un proyecto de meriendas saludables para evitar esto, y que algunos van al colegio también sin desayunar. Cruz Roja asiste a las familias facilitándoles productos de primera necesidad, entre los que se encuentran los alimentos. Pero su objetivo final es el que desean muchos españoles: regresar al mercado laboral cuanto antes. Nosotros les ayudamos, pero también trabajamos con ellos haciéndolos, pues ayudándolos a capacitarse, haciéndolos más fuertes. Se trata de tratar de trabajar con las personas para que sean autónomas y puedan pues, cubrir sus necesidades por sí mismas. Acudimos a otra organización, a UNICEF, para que nos ayuden a aclarar cuál es el concepto de pobre con el que se hacen los estudios. En España hablamos de una pobreza relativa, no hablamos de pobreza absoluta, y hablamos de niños que tienen en sus familias unos ingresos menores a un umbral establecido, ¿vale? Entonces, para calcular el umbral de pobreza en España, lo que hacemos es medir la pobreza en base al 60% de la mediana de ingresos, contando con una familia que tenga 2 menores a su cargo, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de niños que vivan en hogares donde sus padres tienen unos ingresos menores de 15.000 euros al año. Aquí los niños no se mueren de hambre, sí que a lo mejor tienen problema para acceder a cierto tipo de alimentos. La renta media en España en 2012 era de poco más de 23.100 euros, pero fíjense cómo ha ido evolucionando. Si cada vez baja más, cada vez son más familias las que pasan al grupo de los no necesitados. En UNICEF tienen claro que los niños son los menos culpables de la crisis, pero sí los más afectados. Nosotros siempre decimos que la pobreza tiene cara de niño por eso mismo, porque los niños son personas dependientes, los niños dependen casi hasta que son adultos de sus padres, y evidentemente si la situación de sus padres es mala, indirectamente los más afectados son ellos, porque no les van a poder proporcionar todo lo que necesitan para desarrollarse en el día a día. Las asociaciones de padres de Galicia llevan meses denunciando lo que sucede en nuestra comunidad. Los colegios se lo dicen. Se dan situaciones en las aulas muy complicadas, algo con lo que en Galicia nunca se había convivido. Que ves os nenos nas clases que os profes os ven, que se adormecen, que tal, e te sono, non? O mellor o que ten é o estómago baleiro, non? Pois os nenos calan moito, síntese avergoñados, non? Porque normalmente, ademais, estes nenos teñen xa moitos problemas na casa, pola economía, Teñen problemas na casa, as familias se desestructuran, están de mal humor. Según el Instituto Galego de Estadística, la tasa de riesgo de pobreza en menores de 15 años ha pasado del 18,7% en 2010 al 22,16% en 2012. Y eso se refleja no solo en colegios, también la consulta del médico.
Rosaura lleva 30 años como pediatra. Los niños en Galicia, hay un porcentaje de niños que están mal alimentados. No tenemos datos de cuántos niños tienen déficit de la ingesta de alimentos. Sí que tenemos datos de malas dietas por parte de estos niños, es decir, de calorías vacías, de falta de aporte de energía y de nutrientes. El problema en muchos hogares es que el nivel de ingresos es tan bajo que ya no se pueden comprar frescos. Los platos se ven inundados de hidratos de carbono y eso no es suficiente. Pensábamos que esta crisis, la crisis económica, entre comillas, podía frenar la obesidad de tal manera que la gente volviera al consumo de alimentos preparados en el hogar, la gente volviera a la cuchara, a las legumbres, aquellos alimentos que habíamos dejado. Parece que esto no es tanto así, sino que los alimentos que más se encarecieron en los últimos años son los que forman parte de lo que es una alimentación saludable. A cesta da compra, comprar peixe, comprar un filete, comprar tal, volveuse caro, incluso as verduras son caras. O máis asequible, pois eso, arroces, o que che dicía antes, salchichas, todo o que provoca obesidade, non? No fondo. Es una familia que no entra recursos, lo que tienen es que dar de comer, o lo que buscan es dar de comer y que el niño no tenga hambre. Buscan los alimentos que aportan unas calorías más baratas. Aunque suene irónico, los niños peor alimentados son los que tienen mayor sobrepeso, comen mal y productos mucho más baratos. El mal del exceso de kilos también puede perjudicar su salud. El comedor escolar se reivindica ahora como lugar en el que muchos hacen su única comida equilibrada, o simplemente su única comida. Casi un 3% dos menores de 14 anos chegan a clase sen almorzar. Non hai na casa o mellor leite, non hai galletas. Decíamos que el comedor escolar era un lugar de educación nutricional, era un lugar de formación de buenos hábitos y en estos momentos son un seguro o una garantía del cumplimiento de muchas de las recomendaciones nutricionales. Garantizamos de alguna manera que nuestros niños hacen una comida, la comida del mediodía, que cumple una serie de requisitos y que cumple con la ingesta de unos macronutrientes y micronutrientes. El problema para las familias con menos recursos aumenta al ver las tarifas de los comedores en Galicia. Acudimos al DOGA. En función de la renta, los comedores cuestan entre 1 euro o 4,5 euros al día. La Xunta defiende que se han incrementado las plazas. Hai familias que non poden pagar nin 1 euro, nin 4,5 euros para que os seus fillos ou as súas fillas vayan a un comedor escolar. Ese é o cambio, é dicir, nós non negamos que se crearan novas prazas, o problema é que se paga polas prazas e mesmo presumen de que recadan 8 millóns de euros pola incorporación desta mudanza no sistema de comedores. Non? Os prezos que non son asumibles, porque 4,5 unha persoa, unha nai ou un pai que teña 3 fillos, con 2 fillos xa se lle pon en 9 euros diarios. Nuestros niños son el adulto de mañana, somos nosotros los que tenemos que defender a los niños y adolescentes. Las visiones apocalípticas no ayudan a nadie. Estamos en una situación de crisis importante que puede afectar a la salud de nuestros niños y tenemos que poner medidas entre todos. Detectamos todo, hai familias que incluso non teñen para mercar as mediciñas dos nenos cando están enfermos e se achegan ao centro, é dicir, detectamos que hai necesidades reais non só na comida, sino en todo. Los centros escolares conocen bien la situación a la que se están enfrentando muchos niños gallegos. La crisis se está cebando con las familias, no hay trabajo y no hay dinero para una cesta de la compra digna. Los niños necesitan alimentos equilibrados y muchas veces sus padres no se los pueden proporcionar. En este colegio de Ferrol lo saben bien. Una parte importante de sus alumnos se encuentran en situación de exclusión. Los motivos, diferentes etnias, pero sobre todo les separa el dinero. Un 99%, si non me equivoco, dos nenos que van a comedor escolar son bolseiros. Eso é significativo. Entonces, nós sempre decimos que veñan ao comedor, garantizamos xa unha comida ao día.
porque sabemos que hai moitas familias que van á cociña económica a recoller comida para poder ter unha cea para darlle aos seus fillos. Yo creo que el comedor es la única comida caliente que hacen durante todo el día. Se nota mucho los lunes cuando vienen del fin de semana, que comen con mucha más ansia, mucha más cantidad y que ya están deseando que les pongas la comida. El primer recreo se les hace larguísimo. Gracias ao comedor, que moitos veñen tamén ao almorzo, a partir das 7:30 da mañán, damos almorzos, pois entre os almorzos, a merenda do cole, esa parva que lles damos nós, e a comida do comedor, garantizamos a mitad do día. En San Xoán de Filgueira han hecho de lo diferente una virtud y han querido sacarle partido. Allí conviven niños con más y con menos necesidades, pero en el colegio son iguales. La comida es una importante vía. En este colegio la merienda de media mañana es sagrada y es igual para todos. ¿Cómo lo consiguen? Haciendo malabares con el esfuerzo de las familias y del centro. Sus profesores son los primeros que notan las necesidades. Notamos que cada vez máis nenos chegan ao centro, ao mellor si desayunados ou almorzados, pero non da maneira que teñen que almorzar. E tamén en algúns casos chegan sin almorzar. Entón tamén garantizas que eses nenos, na hora do recreo, podan levar algo, ese tentempié que les axuda a acadar e terminar a xornada da mellor forma posible, de unha maneira igualitaria. Ahora ya están más acostumbrados, ya llevan todo el curso, los de 3 años que empezaron ya llevan todo el curso, los que vienen comiendo en el cole, pero sí que hay cosas que ni siquiera sabían cómo se llamaban. Os nenos non teñen por que sentirse diferentes e que lles fagan sentir diferentes dentro do centro. Os nenos son nenos, como decía a miña compañeira, e temos que facerles sentir o mellor posible. Os centros estamos para eso tamén. En San Xoán nos han invitado a pasar una mañana con ellos. Están en pleno aprendizaje. Les enseñan a comer un bocadillo verde, algo que en muchas ocasiones no entra en la cabeza de un niño. Pero en este centro el problema fundamental no es que los pequeños digan no a la comida. Normalmente sucede todo lo contrario. Ahora mismo acabamos de ver con estas merendas que chegou un neno que non sabía o que era o ovo. O ovo é un recurso, non, que se utiliza moito nas casas e cos nenos máis aínda. Bueno, pois non sabía o que era o ovo. Si, é certo, hai nenos que non poden comer mellor e de feito se nota, porque nestas actividades notas que cando os nenos comen variados é que necesitan comer de todo, lo necesitan. E se veía as diferencias. Os nenos que están acostumados a que non lles obriguen ou non lles ofrezcan a oportunidade nas casas de comer de todo, non porque non poden, sino porque non queren ou non poden, son os que máis reticentes eran a probar algo novo. Unos y otros se acercan en el comedor escolar a platos que para ellos son diferentes. En muchas ocasiones no conocen algunos sabores porque en sus familias no se los pueden permitir. Ahí surge de nuevo el binomio malnutrición-obesidad. Los niños comen mal y es a eso a lo que están acostumbrados. La desnutrición está relacionada con la escasa ingesta de alimentos, la malnutrición con que los pequeños no coman los alimentos más adecuados para su salud. Hay muchas familias en nuestro cole que viven de ir a la cocina económica o que les ayuda Cáritas o cualquier otra ONG de las que son partícipes y sí que trabajan mucho con ese tipo de comida y sí que lo notamos a la hora de comer en el comedor porque no es la misma comida, no sabe igual, ellos se tienen que acostumbrar. Los educadores de este centro ferrolano tienen un contacto muy directo con las familias, saben de la situación de los niños por sus padres. Son pocos y eso se nota, se preocupan de su día a día y de que eso llegue a afectarles, pero desde el colegio trabajan con los niños en todos los sentidos. La educación en San Xoán es la clásica, pero también es social y por supuesto alimenticia. Moitas familias veñen a falar co centro e, intentamos axudarlles dentro das nosas posibilidades. Saben que teñen unha axuda aquí, saben que poden contar con nós para o que está nas nosas mans. A mí me impactan moitas cousas que acontece. Xente que ten que ir a pedir, que vai cos propios fillos, que incluso vai recoller comida, aos supermercados cando pechan. Eso o vimos, o vexo eu, é dicir, moitas veces, son familias moi próximas a
a ti. Eso impacta. Nos, cando chegan as vacacións e cando chega a fin de semana, cando nos preocupamos, sobre todo as vacacións, e falamos entre nos e decimos que vai pasar con estes nenos durante este período vacacional, porque aí xa non podemos nos facer nada. Los profesores perciben que los niños llegan en ocasiones con hambre, ven cómo comen en el centro, pero la falta de alimentos se nota también en otras cosas. La cuestión es si esta realidad la está notando el resto de la sociedad. Estes mesmos nenos son eses nenos que logo académicamente pois rinden pouco, pero claro, é que a primeira necesidade das súas familias é que leven un bocado á boca, que leven un trouciño, un anaco de alimento. Esa é a súa preocupación. Hai familias que teñen 5 fillos, 6 fillos, 3, 4, e non teñen nada. E solo é da caridade. Entonces, xente que está buscando desde as 4 da tarde, desde as 8 da mañán hasta de noite, alimentos. O que vemos nos coles é un reflexo do que está sucedendo na súa familia. Entonces, temos que ser moi cegos e non querer ver o que está sucedendo socialmente. Podes vivir ao marxen do que está das persoas que teñen necesidade, pero os que sí vivimos en barrios, temos contacto coa xente, traballamos en centros, en contacto con moita xente, sabemos que a realidade é esta. A esta familia de Vilagarcía les acaban de enviar la enésima advertencia. Su compañía eléctrica les avisa de que está a punto de cortarles la luz por impago. Esta situación es algo habitual en su actual vida. Como a millones de españoles, el paro se llevó por delante unos trabajos estables. El padre Pepe no quiere mostrar su cara, ni siquiera Pepe es su nombre. Prefiere que nadie le identifique en su actual situación. Antes era vigilante de seguridad, de esto hace 2 años. Ahora se las ve y se las desea para dar de comer a su familia. Actualmente me está ayudando lo que es la Fundación Amigos de Galicia, que son los que nos dan la comida, y después cuando hay algún recibo de los de corte de agua o corte de luz o tal, pues son los que intentas ir a junto de ellos a ver si te lo pueden abonar, y normalmente pues te lo suelen abonar ellos, te suelen echar una mano para poderlo pagar. Es que es la manera de poder sobrevivir, es que sin ellos, bueno, esto ya con ellos ya es un caos. Pues sin ellos ya no sé qué decirte que sería esto. Una vida normal era la que también tenía este lucense. José Luis trabajó toda la vida en la construcción. Era encofrador, algo que combinaba con otros trabajos conduciendo un camión. Su vida era incluso holgada. El cambio ha sido radical. Lleva 4 años sin trabajar. Cambiou moito a túa vida? Fatal. Eu antes podía salir cos pequenos por aí, pois levabas a mellor a unha festa, pois este ano, o que é dicir o San Froilán non puderon pisar, o ano anterior tampouco, porque non, o meu presupuesto non me daba para cousas así. Al igual que a Pepe, el principal problema de José Luis es darle de comer a sus niños. Sus únicos ingresos son los de la risga. En total, 528 euros que se le escapan con los gastos corrientes. Su vida actual es pagar cada mes lo que debe del anterior. O piso pago ahora, xa digo, co do risga, e ainda me quedo, pois, ao mellor para un recibo eso. O que me preocupa, pois, que ao mellor que chega un momento en que non teñas para os pequenos, é o que máis me preocupa deso. Despois, olles, vas vivindo como podes, pero a comida é o primeiro. A Pepe tampoco le llegan sus ingresos después de 2 años en el paro. También tiene 3 hijos. Su mujer no puede aportar en estos momentos. Está enferma. Recibe la llamada ayuda familiar, pero los 426 euros mensuales que ingresa le ponen las cosas muy difíciles para pagar lo importante. ¿Qué comemos? Pues pastas, latas y de vez en cuando pues algo de huevos, pescado, carne que nos suelen pasar de la fundación, o la familia que te trae a casa, pues a veces te traen unas bolsas de comida también, que el que más o el que menos les está pasando también un poco apretados. ¿Cómo llevan ellos todo esto? Bien, en eso no tengo queja ninguno porque saben cómo está el tema y vamos, que no son de los que exigen, o sea, ¿qué hay para comer? Y yo, pues esto, y digo, bueno, pues vale. No, porque tú comes, olles, podes comer unhas patacas con huevo, podes facer unhas tortillas, pero aos pequenos non lle vai dar todo o tempo deso. Tenen que ter outros cuidados que non é o que nos digamos. Pepe nos enseña su nevera.
Hay poca variedad, pero es lo que pueden permitir para alimentar a sus hijos. El resto se lo aportan las organizaciones. En estos casos solo queda pedir ayuda. Pepe y José Luis coinciden. Su mayor preocupación son sus niños. A ellos no les preocupa tener que privarse de algún alimento. No es una comida como la que... Vamos, no es un... No. Comen, o sea, están alimentados porque comen, desayunan y cenan, tienen sus 3 comidas, pero no es no hay de decir, no, podemos elegir entre bacalao y merluza. Y digo, no, ni bacalao ni merluza, toca lo que toca, o sea, no tienes opciones de escoger. No, es que quiero carne y carne, y digo, no, no hay carne y carne. Hay pasta y lo que haya para poderle meter dentro de la pasta. ¿Y cómo vos sigues arreglando? Pois sabes, daquela maneira, así estirando, va un huertín que levamos aí, e pon plantando entre eu e a miña madre, vamos plantando pois unhas berzas, nabos, ten un casitín pequeniño, pois tens ali uns conejos, unhas pitas, así é o que te axuda. Que non tes se che gustaría darlle aos teus nenos? Pois o mellor peles, o mellor que peles que tuveran todo o que quixeran, eso xa digo. Para estas dos familias, ir al súper es un suplicio. Su vida cambiaba hace muy pocos años y todavía no entra en su cabeza cómo ahora tienen que vigilar hasta el último euro. Y aún así, no les llega. José Luis ganaba un buen dinero en la construcción y ahora no le puede comprar a sus niños ni una barra de pan diaria. Pois eu antes facía compras, non che minto nada, que tiña un congelador. No congelador teño, pois, a mellor algún conejo e algún pito do que matas da casa e eso. Pero eu antes comprei, iba ao supermercado, que non che podo mentir nada, igual ainda teño tickets guardados de 400 euros, o sea, antes de entrar os euros de 50.000 pesetas, iba, cobraba, metía 50.000 pesetas, e depois iba pola semana a comprar o pan, o leituga e cousas así. Pero compraba, xa digo, compras así que non estou mentindo nada. Eso, e agora, pois vou, collo 20 euros, se collo, eso, que non, se non che dá para máis. El súper, prácticamente ni verlo. Coger el pan y cada 3 días coger 2 barras de pan, dividirlas, cortarlas y apañarte. Y un poco de leche a las noches para cenar todos. Y vamos, te digo que cuando consigues algo así de fondo tal, pues comprar embutido para los bocadillos para ellos. El niño estuvo de cumpleaños hace 1 mes y medio. El pequeño, me refiero. Y porque, bueno, conseguí ahí tal, para comprar una tarta para él, pero que no hay un regalo, no es decir lo de antes, es decir, pues que te podías permitir el lujo de ir a una tienda y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué quieres, nene? Pues quiero esto, y digo, bueno, pues vamos a coger esto. Alguna vez que do colegio piden para a excursión, tienen que pagar ao mellor, pois non lle podes pagar esos 2 euros ao mellor. Tens que estar, falar ca profesora, que van á excursión, pero tens que darlle de ver os 2 euros á profesora para que podan ir eles á excursión. Eso ás veces é fastidiado. El comedor del colegio vuelve a ser un refugio para las familias que lo están pasando mal. Pepe puede acceder a una beca de comedor al tener pocos ingresos, pero en el caso de José Luis, ni siquiera lo puede intentar. El colegio de sus niños no tiene ese comedor que le salvaría de muchas preocupaciones. Sí, es una comida que te ahorras. Es una comida que te ahorras, pero que con una comida que sí, que está muy bien, pero que yo prefería que no la ahorrarla y tener yo dinero para podérsela dar. Eu, por exemplo, no colegio onde van non tenen comedor, se venen comer á casa, non tenen colegio de tarde e eso, pero se tuveran comedor e poder pagar, eu pagaría para poder, o sea, que comeran ben. Bueno, xa eu faría na casa tamén, se tuvera forma de pagalo, xa non irían tampouco. Pero eu na casa sin que os pequenos que non están como tenen que estar, con todo ese... Pero, oye, se non hai outra cousa, teño que ir o mellor posible peles. A la realidad de que no puede darle de comer en condiciones a sus hijos, se unía otra preocupación en los últimos meses. Sus pocos ingresos estuvieron en riesgo por un problema de papeleo. Los escasos 500 euros que cobra empezaron a retrasarse. Pois, cando me tardaron o tema do risga, sí, estaba porque, bueno, se digo que tiña a nevera prácticamente vacía, tiña no congelador, sí, que digo, algún polo é eso, pero que lles vai facer polo todos os días, é o que estamos, non lle vão facer polo todos os días, porque non van comer polo. O sea, se non teis pon a barra de pan, que lles pos polo sola, que coman o polo e o hueso que lle faga de pan, eso non é cousa tampouco. En casa, con los niños, muy bien. Cuando no están los niños, sin comentarios, hundido hasta abajo. Los problemas son tuyos y que
si hay 10 problemas, que se enteren de 2. Pero ellos, aunque no dicen nada, también lo están viendo. Entonces, pues evitarle la pesadilla esta que tú tienes, que no siga, que no corra más. No penso que se dan cuenta, porque estos mismos xa mo dicían, antes salíamos, tomábamos algo y tal, ahora nada. Digo, antes podíamos, ahora... Papi, necesito esto. Y digo, no, a ver para la semana o a ver para el mes. Y no es de los que dicen, no, es que tengo que llevar el Nike de Lacoste o el pantalón Lewis. No, decir que pues al mercadito 3 euros, pantalón y chándal. Los niños han aprendido de la situación, pero los sueños siempre se mantienen. En casa de Pepe pasan tantos apuros para comer cada día, que sus sueños son humildes. Solo quieren recuperar algo de lo que tenían antes en su mesa. Pues a todos nos gusta pues un buen trozo de churrasco, que está barato, pero es que por muy barato que esté, no puedes llegar a él, por ejemplo. O sea, una cosa que está teóricamente muy barata y que dices, coño, pues conseguir unas 2 tiras de churrasco. Y digo, coño, si solo son 8 euros. Y digo, sí, ¿y dónde están? ¿Dónde se buscan esos 8 euros para comprar esa tira? Si esto dura toda la vida, no sé lo que ocurriría. No les gusta hablar de ellos, pero no lo pueden evitar. Su decepción con los políticos no puede ser mayor. Pepe y José Luis dicen abiertamente que mienten, que ellos saben lo que hay en la calle y que nadie se está preocupando por tantas familias que no tienen que darle de comer a sus pequeños. Se dedican a llenar sus bolsillos, unos y otros. No estoy hablando de los de ahora ni de los de antes, estoy hablando de todos, porque todos están haciendo lo mismo, mirando para su bolsillo. Y se acuerdan de los que estamos fuera cuando vienen las elecciones. Na casa deles viven moi ben e por iso non notan a crisis, pero tiñen que vir casa por casa e mirar onde se necesitaron, porque eu ainda vamos vivindo aquí, pero quantos habrá que non tenen, por exemplo, tampouco nin onde estar metidos, que non cobran nin os 500 euros eses da Xunta nin nada. Habrá miles e miles que están dormindo en portales. Eso non miran os políticos nin miran nada, eles miran, chegan a hora, tenen a cena feita, un mayordomo que lles ten todo ali na mesa, chegan, sentanse, comen e aí che vai. Pero nós, se non o teis, deitas sin cenar e non se preocupan, os pequenos, eles non saben se tú teis pequeno ni nada. Ya lo ven, su último mensaje es para los políticos. Las familias le piden a nuestros gestores que bajen a la arena. Les invitan a pasar un día de su vida con ellos. Les invitan a vivir con 400 o incluso con 0 euros y que demuestren cómo se puede gestionar así una vida con ese dinero y no con los millones que ellos mueven habitualmente. Así nos vamos. El próximo fin de semana, un nuevo Informe en V.